Mira que trajo, que es más tranquilo, más relax. ¿Ya arrancó? Ahí está, está como que está. Esa era la planificada. Cuando quiero hacerla compartir, marco acá compartir y arranca la presentación. Sí. Ahora hablo un poco. Ah, vos dijiste que ibas a presentar. Yo te voy a presentar. Bueno. ¿Querés que pase acá? No. Eso Está falta. grabando automáticamente. Bueno, no tenemos ningún conectado todavía. Sí, hay que esperar. Conexión. Todo el mundo pregunta cómo esta hora es complicada y va a quedar grabado para que después lo puedan ver. Ya lo estamos grabando, ¿no? ¿Sí? Ya Bueno, estamos grabando. gente de fuera de la provincia también. ¿Les pasaste el link que te pasé ayer? Sí, a un montón de gente le pasa. A todas las sociedades, no, a dermatología. Vamos a esperar unos 10 minutitos a ver que la gente se conecte. Y si vemos que eventualmente no hay gente conectada, vamos a Alargar así virtual. Vamos a alargarlo virtual y después ya queda la grabación ahí para... Bien. Hola, buenos días María, buenos días Azucena, bienvenidas. Estamos recién arrancando, vamos a esperar unos minutos para dar inicio a la charla. Les vamos a pedir, si son tan amables, de silenciar los micrófonos para poder tener algún orden. Igualmente, si hasta que empiece la charla, si quieren abrir micrófono y presentarse, las escuchamos. No se escucha, dice, a ver. Hola. Detectado, pero que tiene síntomas, como dijimos. Y también hablamos de los pacientes posteriormente sintomáticos ya detectados por PCR hisopado y que requieren internación. O sea, tienen síntomas y requieren internación. Desde ese momento nosotros hablamos de que ya sería prudente iniciar la profilaxis con heparina, que es el tratamiento antitrombótico por excelencia. ¿Cuáles son los enfermos que van a tener este riesgo de internación? Son los pacientes y que van a tener el riesgo de coagulopatía y que deben ser internados. Son los pacientes que son de edad avanzada
que estén en reposo prolongado, pacientes que tienen obesidad mórbida, pacientes que tienen una alta actividad inflamatoria aguda, o sea, que vienen de enfermedades de comorbilidades, que tienen inflamación crónica y después se transforman en aguda, porque la inflamación de coronavirus activa la coagulación. También están el gran grupo, como dijimos anteriormente, de pacientes con riesgo trombótico alto, los que tienen factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que los factores de riesgo cardiovascular pueden dividirse en menores y en mayores, pero acá hablamos de todos, tanto mayores como menores, que son la obesidad, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo, el sedentarismo, entre otros, y que todos van a actuar como factores de comorbilidad para poder provocar esta infección de COVID-19 y activar el riesgo de trombosis. Bien, la profilaxis de la coagulopatía en COVID. Este capítulo es como para explicar de que los pacientes que son los que mayormente estamos viendo, que son el 80% de los casos leves de COVID, solo se quedan en casa, están aislados en casa por 14 días, y luego se les hacen controles. Estos pacientes cursan sin coagulopatía, por lo tanto de estos pacientes no vamos a hablar. Ahora, como dijimos antes, los sintomáticos son aquellos que requieren internación, de los cuales vamos a decir que 15% de esos pacientes cursan con cuadros moderados a severos, que deben ser internados y que requieren la profilaxis con heparina. Que el otro 5% restante son cuadros que requieren soporte respiratorio y en terapia intensiva o que requieren asistencia respiratoria mecánica. Esos deben estar con profilaxis, con heparina también, y eventualmente con tratamiento convencional con heparina. Estos cuadros, que son los moderados a severos y que requieran soporte respiratorio, van a cursar con un potencial y letal coagulopatía. Por lo tanto, vamos a focalizar esta charla para poder definir al final de la charla cómo vamos a optimizar las dosis de heparina en cada caso. Este slide nos muestra que el COVID, como tenemos hasta ahora en mente y todo lo que venimos viendo de los pacientes que vamos asistiendo, no es solo una enfermedad pulmonar, es una enfermedad multiorgánica y provoca esta lista de enfermedades que ustedes están viendo, que es una lista extensa. ¿Por qué? Porque al ser un fallo multiorgánico, porque no es solo pulmonar, va a provocar esta serie de enfermedades o patologías que es muy importante que lo tengamos presente para el manejo del COVID. Provoca una interrelación, como ya dijimos, con otras comorbilidades, como ser la diabetes o la obesidad en pacientes con este tipo de comorbilidades. Provoca el síndrome de distrés respiratorio agudo, provoca tromboembolismo venoso, complicaciones cardiovasculares, insuficiencia renal aguda, ya vamos a ver por qué, complicaciones neurológicas, complicaciones gastrointestinales con cambio de la flora intestinal, síndrome de la liberación de citoquinas, que es un síndrome catastrófico que le llamamos tormenta de liberación de citoquinas, y recordarles que las citoquinas son sustancias que se liberan ante la inflamación aguda y que provocan estas tormentas que es imparable, por eso le llamamos tormenta de liberación de citoquinas inflamatorias. También en pediatría se ha descrito un síndrome de inflamación multisistémica que es comparable al síndrome de Kawasaki. Provoca shock séptico, también se puede complicar con sobreinfección bacteriana y esto se agrava el shock séptico. Insuficiencia respiratoria aguda, complicaciones obstétricas, en el caso particular nuestro, en nuestro hospital hemos visto pacientes con COVID positivo y feto muerto y retenido, o un síndrome parecido a la trombofilia, así que realmente tiene que ver con esas complicaciones obstétricas. Pancreatitis aguda, rhabdomiolisis, miastenia gravis y en casos poco menos frecuente la trombocitopenia inmune. Como verán acá no está descrito como complicación la CID, que es la coagulación intravascular diseminada.
porque ahora vamos a ver en los mecanismos de fisiopatogenia de esta enfermedad de COVID y su relación con la coagulopatía, no es posible que aparezca la CID, sino es una CID muy localizada y no diseminada como conocemos habitualmente en otras patologías tan complejas como el COVID. Ahora vamos a hablar de estos mecanismos fisiopatogénicos de COVID que se les ha dado llamar los 4 jinetes apocalípticos letales de COVID. ¿Qué son los jinetes estos apocalípticos? Que son los que matan y que producen la letalidad de COVID. Es, en primer lugar, un círculo vicioso viral en el cual ingresa el virus. Este círculo que no se ancla a las células por los receptores que tiene, va a provocar un círculo hiperinflamatorio con liberación de citoquinas inflamatorias que van a generar mayor progresión, a mayor liberación de citoquinas. Eso es lo que llamamos la hiperinflamación del círculo vicioso. Posteriormente, esa hiperinflamación produce una activación del factor tisular a nivel del endotelio y esto va a llevar al estado de hipercoagulabilidad, o sea, un estado de trombofilia adquirida, que va a provocar CID intra y extravascular a nivel del aumento de la permeabilidad del endotelio, y eso es lo que provoca la gran coagulopatía trombótica reinante, catastrófica, diríamos. Y por último, todo esto que está liberado desde la hiperinflamación, la hipercoagulabilidad, va a producir una activación del sistema renina-angiotensina, con lo cual vamos a llegar a la insuficiencia renal y al daño trombótico también a nivel renal. Estos son los famosos 4 jinetes apocalípticos letales de COVID. Y entonces el riesgo de coagulopatía y trombosis es progresivo desde la positividad de COVID, desde que tenemos la PCR positiva. Desde el punto de vista anatomopatológico, lo único que podemos tener registrado en publicaciones desde este año, en abril, hasta la fecha, la poca anatomía patológica que podemos recabar por la dificultad del manejo del material COVID infectado, es que se ha visto una neumonía linfocitaria con inflamación de los capilares pulmonares, que le hemos dado el nombre de endotelitis, y que esto provoca una trombosis en la microcirculación pulmonar, con lo cual estamos evidenciando desde el punto de vista anatomopatológico la presencia ya de esas trombosis pulmonares, que son las que dificultan tanto el intercambio gaseoso. Desde el punto de vista ya macroscópico podemos decir que por las tomografías axiales computadas que vemos de los pacientes COVID, hemos determinado que existe el tromboembolismo pulmonar, la neumonía y el distrés respiratorio. ¿Qué es lo que observamos en las tomografías computadas? Observamos trombos en las ramas de las arterias pulmonares, la neumonitis viral con condensación y el distrés respiratorio, que desde el punto de vista anatomopatológico expresan el depósito de fibrina con formación de membranas hialinas y como desarrollo posterior el depósito de colágeno, que es el que provoca las secuelas. Por eso tenemos pacientes con COVID recuperado que tienen secuelas de tos y dolor pleurítico o dolor pericárdico, que es lo que se puede expresar desde esas imágenes e inferir desde lo que se sabe por anatomía patológica. El COVID-19 entonces activa el sistema de coagulación y favorece la trombosis, que es lo que venimos hablando. Provoca un estado de hipercoagulabilidad junto con hiperinflamación y la activación del sistema renina-angiotensina. Esto vendría a provocar lo que llamamos una trombofilia adquirida. Si hay 3 trombosis en una semana, en cualquier paciente se habla de SAF catastrófico, o sea, síndrome antifosfolípido catastrófico. ¿Cuáles son estas trombosis en los diferentes territorios? Tenemos el territorio pulmonar, con su complicación extra e intravascular, como ya dijimos, trombosis en los miembros inferiores y embolia de pulmón, trombosis cerebral, miocárdica y renal. La microangiopatía trombótica es como decir microtrombosis en diferentes órganos, en particular en sus capilares. Por eso es que es diseminada, es lo que llamamos no una CID, sino una trombosis diseminada trombótica. Microangiopatía trombótica. Coagulación intravascular diseminada, como ya dijimos, es poco frecuente, salvo cuando se sobreinfecta el paciente COVID con bacterias y va a provocar un fallo multiorgánico.
y en pediatría el síndrome inflamatorio multisistémico agudo, que es similar al tipo Kawasaki. La coagulopatía en COVID, entonces, es un resultado multifactorial, donde tenemos un huésped que está ambientalmente susceptible a una infección severa. Esto provoca una exposición de este huésped a una respuesta inflamatoria excesiva y dañina, letal, si se quiere. Y como por el momento no disponemos de agentes antivirales que puedan interrumpir la fase inicial del virus, tenemos todo este daño trombótico. Por eso, entonces, los síntomas son predominio pulmonar con coagulopatía intra y extravascular, pero también arterial y venosa. Enfermero, aislado. Un abrazo. Cuídate. Vamos a hablar ahora de estos 4 mecanismos que son los que producirían una inmunotrombosis por el estado de hipercoagulabilidad e hiperinflamación, que son los responsables de la trombosis intra y extrapulmonar. Serían la CID, que es localizada, un síndrome hemolítico parecido al mecanismo del urémico hemolítico, la microangiopatía trombótica, un SAF catastrófico, la sepsis y la tormenta de citoquinas son los responsables de este mecanismo inmunotrombótico y los responsables de esta trombosis intra y extrapulmonar. Ahora vamos a pasar al laboratorio, que son cuáles son los parámetros que en pacientes COVID nos puedan o no hacer sospechar de una coagulopatía y de la inflamación que ya se está desencadenando. Los parámetros del laboratorio de coagulopatía serían los dímeros D aumentados, el fibrinógeno aumentado, el inhibidor lúpico que también estaría aumentado, el factor 8 y el factor de von Willebrand también están aumentados. O sea, están todos los factores estos de coagulación estarían aumentados. Y para determinación de inflamación, que se está desencadenando la etapa o el jinete, como dijimos, de la hiperinflamación, sería la PCR aumentada, o sea, la proteína C activada, la ferritina elevada, la LDH elevada, troponina aumentada y la interleuquina 6, que también está aumentada. Se sabe que la interleuquina 6, que es también una citoquina, es una proteína que aumenta en la inflamación y en la sepsis y en mecanismos tumorales de alto riesgo que producen una gran lisis. Por lo tanto, esta no la tenemos disponible en los laboratorios actualmente de nuestro medio, pero es la que se determinó molecularmente y en laboratorio que está aumentadísima en COVID. ¿Cuál es la conducta antitrombótica en COVID? Sabemos que por excelencia es la enoxaparina, por eso la pusimos ahí, y decimos que para pacientes no hospitalizados, la profilaxis con enoxaparina, considerando los factores de riesgo, se debería usar, sobre todo en diabéticos, obesos, etcétera, o sea que tengan comorbilidades de riesgo cardiovascular. Los pacientes que salen de alta recuperados después de COVID a su domicilio, se les debe hacer control de coagulograma, dímero D y fibrinógeno con profilaxis convencional. Ya vamos a ver cuánto tiempo deben recibir estos pacientes que han sido hospitalizados y que salen de alta a su domicilio. Con respecto a los pacientes hospitalizados en clínica, o sea, en piso, como decimos habitualmente, se les debe hacer una profilaxis convencional con controles de dímero D y fibrinógeno en todos. Los pacientes que se ingresan a terapia intensiva igualmente se hace el control con dímero D y fibrinógeno y la terapia se hace con dosis de heparina a dosis intermedias. Pacientes con TEP y trombosis venosa profunda, igual control de dímero D y fibrinógeno y la terapia con dosis convencionales, no intermedias acá. Pacientes en respirador, control con dímero D y fibrinógeno y la terapia otra vez a dosis intermedias. Esto es, digamos, no es una guía tácita que debemos hacer así. Cada paciente es diferente y estamos en todos los casos buscando la mejor opción. Ahora vamos a seguir viendo diferentes guías que les voy a presentar de diferentes escuelas europeas, ¿sí? Bien. Sí, se me rompe. Doctor, ¿puede apagar su micrófono?
doctor. Sí, sí. Gracias. Bueno, acá es lo que veníamos diciendo, las primeras guías terapéuticas en COVID para manejo de esta coagulopatía trombótica. Tenemos la profilaxis con enoxaparina, se hace si hay riesgo de sepsis, dosis intermedias o dosis terapéuticas, si hay riesgo de sepsis. Con control siempre de recuento de plaquetas, porque se ha visto que los pacientes que van a usar enoxaparina, ustedes tienen que tener claro que enoxaparina no tiene un antídoto porque aumentaría el riesgo de sangrado. Por lo tanto, siempre hay que tener el recuento de plaquetas actualizado y el cronograma, pero básicamente el recuento de plaquetas porque la enoxaparina produce trombocitopenia inducida por heparina. Por lo tanto, las dosis que vamos a ir usando va a ser dependiente mucho del control del recuento de plaquetas. El tratamiento con enoxaparina se usa sí o sí en terapia intensiva y lo usamos por 4 semanas. Y los pacientes que tengamos confirmada la enfermedad trombótica, no vamos a hacerlo por estudios como ecodoppler venoso, ni dímero, porque el paciente que está hospitalizado en terapia debe ser evitado todo lo que sea movilizar y circular el paciente dentro de la unidad hospitalaria o dentro de la terapia. Entonces nos vamos a basar sobre todo en los estudios de imágenes como la tomografía computada y los estudios, algunos de laboratorio que se van a sacar inicialmente, pero que no es necesario estar controlando periódicamente para evitar que el personal de laboratorio no tenga riesgo de contaminación. Bueno, seguimos. Estas son una de las primeras guías que ellos nos quieren mostrar, todo este compilado de publicaciones a nivel internacional para poder estandarizar qué tratamiento vamos a hacer y qué profilaxis debemos hacer. Acá tenemos la escuela francesa de hematología que nos muestra pacientes con alto riesgo, por ejemplo obesos y en terapia intensiva, ellos proponen el uso de enoxaparina a dosis convencional. Pacientes con moderado riesgo, que serían los que no tienen factores de riesgo ni requerimiento de oxígeno, usaríamos enoxaparina a dosis profiláctica. Pacientes en domicilio, no usamos profilaxis. Pero ahí viene el gran tema o el gran capítulo de usar antiagregación plaquetaria, con aspirina, con ibuprofeno. Yo creo que como personas que tenemos pacientes de riesgo y que están sedentarios, que están obesos o que están confinados en su domicilio, es importante la antiagregación plaquetaria. Así que es recomendable eso. Con respecto a la profilaxis prolongada, se usa enoxaparina por 2 semanas en una edad promedio de pacientes de 57 años. Los pacientes que ya vienen anticoagulados previamente por otras patologías como fibrilación auricular, que es lo más común, o pacientes con cardiopatías o que tienen indicaciones de anticoagulación de por vida, tenemos que tratar de ajustarle las dosis de RIN para poder llevarlo con los anticoagulantes convencionales a una mejor optimización de su RIM, porque un descenso del RIM podría afectarles en provocar una enfermedad por COVID. Entonces tratamos de optimizar los valores de RIM para poder mejor tenerlos anticoagulados. Y con respecto a la circulación de estos pacientes, que en general son pacientes añosos, tratamos de evitar de que usen también estos anticoagulantes convencionales que llevan control de laboratorio con RIM y los estamos tratando de rotar a los nuevos anticoagulantes orales que son de mayor costo, pero que no necesitan control ni circulación del paciente al laboratorio para el control del RIM. Estos nuevos anticoagulantes serían el dabigatran, el Epixaban y el Rivaroxaban, que no necesitan control del RIM y no necesitan de la visita al laboratorio del paciente. Pero bueno, eso tiene que estar optimizado por el médico hematólogo que controla el tratamiento. Entonces, vamos a hablar, un eslogan que es de lo que se llama medicina basada en la evidencia, que sería esto. Nosotros tenemos un paciente con COVID, pero tenemos que evidenciar si tiene la coagulopatía. Entonces, ¿cómo lo evidenciamos? A través de los estudios de laboratorio para poder optimizar y usar el mejor tratamiento. Entonces, acá hay un eslogan que sería: ten cuidado con lo que usas o lo que no usas, porque podría salvar una vida.
Entonces tenemos que tener bien claro en qué momento y con qué diagnóstico vamos a usar un tratamiento. Y ese tratamiento, como ya dijimos, puede ser la heparina sódica o la enoxaparina. Sabemos que la heparina sódica es de uso hospitalario y que lo podemos usar en goteo, ¿sí? O podemos usar heparina cálcica subcutánea. Pero la enoxaparina tiene un mayor costo y a veces en los pacientes hay, digamos, coberturas sociales que no le permiten acceder a este medicamento enoxa, que es muy caro, quizás, pero que sí podemos disponerlo en los lugares de internación. Entonces, ambos, tanto heparina sódica o de alto peso molecular como heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, interactúan en estos mecanismos anti-COVID. ¿Qué hacer en el próximo paciente en terapia intensiva? ¿Cuándo le indico profilaxis? Bueno, el paciente que está en terapia ya dijimos que debe recibir la profilaxis con enoxaparina porque tiene el riesgo de enfermedad tromboembólica mucho más superior que otras patologías con COVID. Así que es muy importante iniciar esa profilaxis, que puede ser intermedia o puede ser a dosis plenas o convencionales si el paciente tiene requerimientos de oxígeno y si tiene comorbilidades previas. Si tiene riesgo de hemorragia, tenemos que hacer una dosis intermedia o una dosis terapéutica, pero siempre con controles de parámetros como el dímero D. Sabemos que el dímero D es uno de los más importantes factores de laboratorio que nos está marcando en todas las publicaciones el riesgo de enfermedad trombótica, casi 6 veces más que en otras patologías, en esto que los pacientes con COVID positivo. Entonces, finalmente, dijimos, bueno, que estamos muy agradecidos porque nos puedan haber escuchado en esta conferencia y vamos a poner ahí una frase que es de un autor chino, que es El arte de la guerra, que dice, un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. Se llama genio a aquella capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptándonos según el enemigo. Creo que esta frase es muy inspiradora para que todos podamos ir aprendiendo e ir cambiando todas las posiciones de trabajo ante los pacientes que vengan con COVID y las diferentes dificultades. Y algo bueno que quería agregar es que quizás el uso del plasma en COVID, que no lo he mencionado acá porque nosotros estamos hablando solo de coagulopatía, podría aumentarnos la viscosidad de la sangre y quizás habría que saber usarlo en el momento oportuno para poder indicarlo y no generar mayor hiperinflamación o mayor riesgo de coagulopatía que puede tornarse letal. Así que también tenemos esos casos de los pacientes que han recibido plasma fresco y no han tenido éxito y quizás a lo mejor ajustando las dosis de heparina hubiéramos podido salvar más vidas. Así que, bueno, estoy agradecida por la presencia de ustedes. Creo que hemos tratado de ser práctico en todo lo que se habló en esta conferencia. Y si ahora tienen preguntas, a través del chat lo pueden hacer, o alguien que quiera hacer algún otro aporte, muchas gracias por la presencia de todos ustedes y dispuestos a escucharlos ahora. Doctora, Sí, del Hospital del Tala. bien, doctor, ¿cómo le va? Sí, mire, yo entré tarde a la conferencia. Quería preguntarle si la vamos a poder bajar de algún lado para escuchar la primera parte. Sí, está grabada esta conferencia, así que va a estar en el sitio y nosotros ya vamos a enviar después eh, el link para que usted pueda escuchar la grabación o si va a estar por algún canal de YouTube, eso no lo sabemos, ya se lo podemos pasar después, ¿sí? A través del mismo Muchas lugar. gracias, muy amable, doctora. Muy buena Bueno, la conferencia. muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta del chat? Sí, hola, Roxana, buen día. Muy buena la presentación. Muchas gracias, doctora. Sí, te consulto. Justo hemos tenido una colega de 33 años. Ella toma anovulatorios y ella ha tenido una neumonía por COVID. Se ha manejado en su domicilio. Por supuesto, estuvo inmovilizada por la propia astenia, la dinamia,
pero más o menos una semana antes de trabajar, o 10 días, ella ya estaba movilizándose. Y más o menos a los 10, 15 días, presenta un episodio de disnea súbita con desaturación. A lo largo de las horas va cediendo. Bueno, estaba de guardia y en ese mismo momento le hicieron un ecocardiograma que era normal, no tenía disfunción miocárdica, no había agrandamiento ventricular derecho, y le pidieron una tomografía con protocolo para TEP que resultó normal, incluso había resuelto la neumonía que estaba en el pulmón izquierdo. Pero ante la sospecha clínica de que pudiera haber hecho un evento, aunque sea un microtep, se le inició hasta tener la tomografía enoxaparina en dosis anticoagulantes. Ese mismo día se hizo un dímero D en el Hospital San Bernardo que le daba de 298 para un valor normal allí de 500. Yo te cuento, Roxana, cuál fue la conducta. Mantenerla con dosis profilácticas. No sé si es una conducta adecuada o ella, ante la clínica, debería haber seguido con dosis anticoagulante. ¿Qué opinas? Muy bien, muy buena la pregunta. La verdad es que este paciente está bien que se pueda haber hecho profilaxis solamente, pero hay una cosa que tampoco, no sé si no lo dije en esta conferencia, pero se sabe que cuando el paciente presenta enfermedad respiratoria, debe iniciar como droga importante para el control de la enfermedad pulmonar la dexametasona. Recuerden que estos son inmunotrombosis, así que esto también va de la mano de la dexametasona, que es una droga que ha demostrado alta eficacia en el control de la enfermedad pulmonar de COVID y que además debería ir con la profilaxis porque no tenés evidenciado en ningún lugar una trombosis, así que está bien que se continúe con profilaxis y dexa. Pero por otro lado, después deberíamos evaluar si el paciente tiene un inhibidor lúpico, porque es una paciente que debería suspender los anovulatorios anticonceptivos que vendría usando para que esta enfermedad se controle. O sea, hay que suspendérselos, continuar con la profilaxis por lo menos un mes y esperar a que el paciente ya retroceda a los síntomas pulmonares. Pero después hacer control para ver si debería pasar a anticoagulación oral pasado el mes de profilaxis contra el COVID para control de su enfermedad pulmonar. Luego de eso se evaluará si necesita anticoagulación pasado el periodo de COVID, que sabemos que es prácticamente un mes después de los últimos síntomas que haya tenido el paciente, para decir que pasó el periodo de convalecencia. ¿Correcto? Perfecto, clarísimo, Roxana, gracias. Bien, gracias, doctora. Sí, es importante, voy a seguir remarcando esto, que la droga que ha demostrado una gran eficacia en COVID inicial, como ya les dije, es en la dexametasona. Luego se iniciarán las terapias de profilaxis con enoxaparina. Y bueno, realmente es importante porque esto de la inmunotrombosis que provoca el COVID con la hipercoagulabilidad, es importante usar el corticoide para poder frenar todo esto, porque esto se produce en el endotelio pulmonar y es donde se produciría la diseminación de estos coágulos a la circulación sistémica, llegando hasta el sistema de activación del riñón que provoca esa activación del sistema renina-angiotensina y que tenemos pacientes fallecidos en diálisis por no haber puesto oportunamente paso a paso todos los tratamientos que estamos nombrando. Así que hay que ser muy meticulosos en todos los detalles del laboratorio, de imágenes y sobre todo en la clínica de Soberana. Y cuando veamos pacientes de riesgo con comorbilidades, como por ejemplo esto que presentó la doctora, pacientes que vienen con anovulatorios, que tienen riesgo trombótico, se los debemos quitar y debemos tratar de instaurar un tratamiento que les salve la vida a través de estas profilaxis con heparina. Y el uso del corticoide que va inicial, apenas inicie síntomas pulmonares. ¿Alguna otra pregunta?
Sí. Ahí en el chat, Eliana pregunta, dice, si se puede realizar una carga con metilprednisolona como en el síndrome antifosfolipídico. En el síndrome antifosfolipídico no usamos solamente deltisona, pero se ha visto que acá se usa solamente dexametasona. Estamos hablando puntualmente de COVID. COVID con antecedentes de trombofilias de otro tipo. No necesitamos hacer pulsos de metilprednisolona porque se ha visto que no es tan eficaz clínicamente como fármaco que la dexametasona. Recuerden que no tenemos estudios a largo plazo prospectivos ni nada en esta patología para poder hacer estudios de comparativos estadísticos sobre medicación. Así que si se ha visto que la dexametasona la usamos solamente. Si vemos que es un síndrome antifosfolípido catastrófico, probablemente ya tenga un diagnóstico, podremos usar la metilprednisolona, pero hay que usar la dexametasona en aquel paciente que ya inició síntomas pulmonares. En ese caso, que es un caso de trombofilia ya preexistente, podría ser útil el uso de la metilprednisolona en bolos, pero iniciemos la dexametasona y después vamos viendo la evolución con los controles, como yo bien les marqué, del dímero D, del fibrinógeno, del coagulograma y del recuento de plaquetas. Con respecto al uso de heparina, tenemos que siempre recordar que no tenemos que dejar de controlar el recuento de plaquetas para evitar el riesgo de sangrado en estos pacientes. Gracias. Bueno, creo que está contestada ahí la pregunta. Quería pedirles, mientras van apareciendo las preguntas que siguen, si nos pueden abrir el micrófono un ratito y decirnos de dónde nos están viendo, desde dónde están conectados. El Tala, zona sur. Gracias, doctor, por conectarse desde el Tala. Muy agradecido por su presencia a esta conferencia desde este punto de la zona sur de la provincia de Salta. Muchas gracias, doctor. Muy Saludo amable. a tu hermano Roberto. A mi hermano Roberto, gracias, que está en Güemes. Sí, sí. Bien. ¿Quién más tenemos? La doctora Olivia Montiel, jefa de clínica del Hospital Materno Infantil. ¿Quién más, por favor, se puede identificar desde dónde nos están viendo o escuchando? Bueno, bueno, damos por terminada entonces la conferencia. Creo que no tenemos más preguntas por el chat. Vamos a ver el chat. ¿Quién más tenemos? Me dice la doctora Esquivel Nazaret del Hospital de Resistencia Chaco, que bueno, muchas gracias, nos agradecen a todos los médicos y enfermeros de la terapia, del Hospital Materno Infantil también nos están viendo. Gracias a todos, ¿no? Porque realmente es una conferencia integradora para todo el país y ayuda a que la formación y la practicidad para poder resolver estos casos. Sí, voy a leer un poquito más del chat que tenemos acá para ir viendo si hay alguna otra pregunta. Doctor Saca, que nos está viendo desde acá, desde Capital, gracias por su presencia. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Por Marcelo Saca. A ver, nos dicen que nos piden la grabación cuando esté lista para que puedan ser entregada para todos. Respecto de la grabación, ahí en el chat les comenté, la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube del Área Operativa Norte, Hospital Materno Infantil. Si ustedes buscan el canal, van a ver el logo que está atrás, la doctora, y el canal se llama Área Operativa Norte, Hospital Público Materno Infantil, y ahí yo les recomiendo que se suscriban. Entonces una vez que nosotros procesemos la grabación, la vamos a compartir ahí y desde ahí la van a poder ver. ¿Les parece?
Bien. Perfecto. Quería, para cerrar la conferencia, hacer un comentario clínico que hay algunos pacientes que se ha visto que ya con SARS-CoV-2 coronavirus están ingresados en terapia y se ha hecho un estudio comparativo de los que tienen libedos reticulares, que ustedes se acordarán que clínicamente es la expresión de microtrombos en la piel, estaría marcando un mal pronóstico y la progresión de un antifosfolípido positivo y con un síndrome de SAF catastrófico. Así que sería muy importante que siempre que podamos evaluar a los pacientes con COVID, evaluemos la piel y veamos que si existe la presencia de líbedos reticulares, que es esa expresión en piel que se ven como múltiple puntillado, que sería la microtrombosis en piel, sería importante de que tengamos en cuenta de pedir el dosaje de anticuerpos antifosfolípidos o eventualmente mejorar las condiciones de la calidad, de la cantidad de enoxaparina que estemos usando en estos pacientes para poder salvar vidas. Así que, bueno, era un detalle clínico que a los que somos muy clínicos nos interesa en la valoración de los pacientes ver ese detalle clínico. Roxana, te quiero preguntar, Sí. en ese caso, cuando uno quiere investigar un SAF y el paciente está con el evento agudo, lo óptimo es investigarlo después, cuando No. yo esté con la enoxaparina, o ¿qué es lo óptimo? Lo óptimo es tomar la muestra, por eso se está tratando de protocolizar guías a nivel europeo y con la sociedad americana de cuál es lo mejor hacer. O sea que nosotros desde el laboratorio es tomar siempre las muestras en el momento inicial, hacer el panel para inhibidor lúpico, si podemos y disponemos anticuerpo antifosfolípido, dímero D, fibrinógeno. Primariamente eso, porque ya antes de que venga esta pandemia, en hematología a nivel europeo se decía que el dímero D es predictor de trombosis en cualquier paciente que tenga riesgo. Entonces, es importante que por lo menos logremos que las instituciones dispongan de dímero D, porque si no tenemos para lo otro, que a veces no es más caro, porque los anticuerpos son caros y todos los test que son de látex, que se usan en el laboratorio, son de dificultad porque son costos económicamente altos. Usemos el dímero D como predictor de la trombosis. Pero lo que yo recién comenté es eso, tomar la muestra previamente y después iniciar la tromboprofilaxis o el tratamiento convencional con heparina, ¿sí? Bien. Porque si no vamos a tener falsos negativos, ¿sí? Bien. Y con respecto, como último detalle, no sé si alguien más tiene una pregunta, es volver a insistir esto. El uso del plasma fresco, del plasma convaleciente en pacientes críticos también tiene que ser optimizado y consensuado con la Sociedad de Hematología. ¿Por qué? Porque dijimos recién que puede aumentar la viscosidad de la sangre, puede activar más el factor tisular a nivel endotelial y puede provocar mayor trombofilia. Entonces es muy importante saber que ese sistema de anticuerpos convalecientes no puede ser tan eficaz como el uso de la enoxaparina y de cualquier heparina que podamos usar en profilaxis o terapéutica. Creo que hay que lograr una estandarización con el uso de eso o dar mayor importancia y jerarquía a la tromboprofilaxis. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces damos por terminado. Doctora Rosana, José Luis de vuelta. Sí. Sí. No sé si ya contestaste, perdón, pero justo me quedé sin señal. La profilaxis para el personal que esté expuesto, me preguntaba Ana Josefina Tarán. Bueno, eso, ustedes saben que nuestra provincia de Salta ha estandarizado también el uso de los antiagregantes plaquetarios, como ser el ibuprofeno o como ser la aspirina en dosis pequeñas, como antiagregantes plaquetarios. Sí, es importante que podamos usarlo, sobre todo los que estamos trabajando en el frente de la batalla esta del COVID,
tenemos una gran carga de estrés laboral. Entonces es importante que el personal sí use aspirineta o aspirina 100 miligramos Prevent, o pueda usar el ibuprofeno, pero básicamente con la aspirineta o la aspirina Prevent estaríamos, digamos, bien, y si no tenemos otras comorbilidades, podríamos usar solamente eso. Pero es importante decir que aquellos que tienen comorbilidades como obesidad, son diabéticos, que trabajamos en salud, debemos usar sí o sí la antiagregación plaquetaria. Así que bueno, después vienen otros antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel, el prasugrel, que son de mayor costo, pero sabiendo que la aspirina tiene más riesgo de sangrado que los otros, como son el clopidogrel o el prasugrel, sería importante que la gente de salud use, por el estrés cotidiano en el cual trabajamos, que estamos extenuados, que estamos sin descanso, yo lo recomendaría, y sobre todo en aquellos que tienen comorbilidades o factores de riesgos. Gracias por la pregunta, está buena. Bueno, Bueno, muchas gracias. si no hay más preguntas, me parece que estamos en condiciones de cerrar. Gracias Marcelo, gracias JC, Olivia, Ana Josefina, Andrea, Viviana, Martín Castillo, Gabriela Benicio, Eliana, David Díaz, Nazaret, Paula Farfán, la doctora Ciar y Toria Calpanchay. Bueno, a ver, hay otra pregunta que dice sobre el ibuprofeno inhalatorio. Pregunta Ana Josefina Torán. Bueno, el ibuprofeno inhalatorio tendría un sentido clínico y terapéutico porque es un antiagregante plaquetario que inhibiría a nivel de la barrera hematoalveolar, o sea, a nivel del capilar alveolar, el pasaje del COVID y la unión y el anclaje que tienen las células endoteliales pulmonares. Entonces, pero si uno lo toma por vía sistémica, sea el ibuprofeno o la aspirina o cualquier otro antiagregante plaquetario, también estaríamos haciendo la misma profilaxis. Pero como es solamente para ese momento pulmonar, sí contribuiría para mejorar, pero creo que superior al ibuprofeno inhalatorio estaría el uso de la dexametasona ante los primeros síntomas respiratorios, sumado a la profilaxis con heparina. Entonces, puede ser que la suma de los tres podrían mejorar, pero lo que ya se ha estandarizado es el uso de la dexa con la enoxaparina. El ibuprofeno no figura en ninguna de las publicaciones que nosotros hemos leído en hematología. Lo único que puedo decirle es que es un antiagregante plaquetario y que a nivel de la barrera de la hematosis pulmonar actuaría muy bien en evitar el anclaje del COVID a la célula endotelial pulmonar. ¿Sí? Gracias. Creo que es la última pregunta. Muy bien. Entonces, si no tenemos más preguntas, ¿alguna otra pregunta? David Díaz pregunta, ¿corticoides? Dijimos que el corticoide que está estandarizado en las guías revisadas de las 2.500 publicaciones que hay hasta septiembre de este año, el más eficaz que se ha visto es la dexametasona. Los otros corticoides se pueden usar siempre que sean patologías donde se demuestre claramente que hay una enfermedad inmunológica que requiera el uso de los otros corticoides, como son la deltisona, la metilprednisolona, y la verdad es que sí, hay muchas enfermedades de trombofilia que son secundarias a enfermedades autoinmunes. Ahí quizás podremos usarlas, pero lo que sí se ha visto que en enfermos que no tienen enfermedades autoinmunes, el uso solamente de la dexametasona ha resultado altamente eficaz en frenar los síntomas pulmonares asociados a la tromboprofilaxis. ¿Está contestada? A ver, sí. Muy bien, sí, está contestada.
excelente la presentación. Bueno, todos entonces informados que para tener la presentación les recomendamos seguirnos en YouTube. Ahí va a estar la presentación lista, el canal oficial del Área Operativa Norte, Hospital Materno Infantil. Y bueno, estar atentos por ahí a las novedades, a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Siempre estamos compartiendo cuando hacemos este tipo de actividades, para que puedan sumarse y podamos compartir esta información que es tan valiosa que la tengamos en este contexto. Bueno, muchas gracias, José Luis, por todo el aporte, la logística, todo lo que es los canales de comunicación que hemos podido habilitar a través de esta presentación, y decirles a todos que todos estamos a disponibilidad para poder lograr que todos se conecten a través de estos canales de consulta. Puedo dejar mi correo electrónico si quieren, o directamente se conectan a través del hospital nuestro para consultas a la hora que puedan, hacen un enlace. Sí. ¿Podrías escribir tu correo electrónico en el chat? Así Ahí. todos lo pueden tener. Bien. ¿Puedo anotar? Sí. Ahora que puedo escribir acá. Ahí. No. Bueno. No puedo poner el arroba, perdón. Ahí está. Ese es mi correo. Bien. Cualquier consulta por ese correo y cualquier consulta para el área operativa norte de Tartagal tiene un chat conmigo para consultas de hematología del área de Tartagal y toda la zona del departamento de San Martín. Así que ellos también pueden hacerlo a través del chat de consulta de WhatsApp que tenemos. Bueno, muchas gracias a todos. Hay una pregunta más de David que dice: si el paciente tose fuerte, ¿favorece el desarrollo de infección en parénquima pulmonar? Los pacientes que, como lo comentamos al inicio de la charla o en el medio de la charla, lo que se vio es que los pacientes que tienen compromiso de pulmonar desarrollan el depósito de colágeno y fibrosis, que son una de las causas más frecuentes de secuelas. Probablemente la tos es secundario a la conformación de estas secuelas de fibrosis y depósito de colágeno a nivel pulmonar, y que duran por mucho tiempo, y no solamente están a nivel pulmonar, sino también pueden encontrarse en los sitios de la pericarditis viral que también pueden generar, ¿no? La pericarditis viral es una situación clínica que tiene que ver con el COVID también, por el dolor external que algunos refieren. La tos, ¿cómo la podemos mitigar? Bueno, sería con la adecuada, digamos, manejo, con la dexametasona, ¿sí? Y hay que ver si no hay otra sobreinfección bacteriana que pueda estar empeorando la situación. Pero sí, es una situación debida a la fibrosis producida por COVID, porque rompe la barrera alveolar a nivel intra y extravascular. Por eso se debe la tos, que es una tos de reparación en general. Por eso existe esa secuela, ¿sí? Gracias. Muy bien, sí, respondí a la pregunta de David. Excelente. Queda entonces Gracias, la sesión grabada, la compartimos en YouTube, y cualquier cosa estén atentos a nuestras redes, que ahí vamos a estar compartiendo todas las novedades. Muchísimas gracias a todos por estar, por las preguntas, por la inquietud. Nos vemos en cualquier momento. Buen día para todos y gracias. Gracias. Buenos días, muy buenos, Roxana, hermoso. Gracias a todos por estar. Lindo que Gracias, podamos Olivia. reunirnos integrantes de distintos hospitales, de distintos servicios.
Gracias.